No es que yo haya tenido en determinado momento un conocimiento muy fuerte de la gente hacia mí y entonces ahí me presentan la oportunidad de dedicarme a un periodismo de otro tipo y yo hago un balance y valientemente me lanzo hacia algo que compromete mi carrera. Toda mi vida fue así. Es decir, no hubo una etapa en la cual no fuera ese el comportamiento. Lo que sucede es que el relator deportivo se devoró otros aspectos de mi personalidad. Pero yo ni siquiera empecé como relator. Yo en la radio fui primero locutor, informativista, periodista, cuando tenía 16 años. Recién a los 18 yo me hice relator deportivo. Después siempre he tenido programas de televisión que no tenían ninguna relación con el deporte, por lo menos en muchas ocasiones. Siempre en mi carrera hubo algo de eso. En 1997 escribí un libro que se llama Un grito en el desierto, que es un tratado político con una novela adentro. Quiere decir que hubo una actitud desde siempre pero muy política. Incluso hace 4 años la dictadura dejó algunas huellas de cómo consideraba la gente en el Uruguay y el gobierno uruguayo actual me entregó los archivos que corresponden a mi persona, todo el seguimiento que se hacía de mí. Y allí hay una consideración increíble sobre mi actitud política. Ellos incluso, además de acusarme siempre de ser una persona de izquierda, en varias ocasiones lo escribían de esa manera, ellos pensaban que yo iba a ser candidato político cuando pasara la dictadura, es decir, cuando se vuelva a la democracia normal. Atisbar en el comportamiento de un relator deportivo una actitud política significa que siempre hay algo de trasfondo político que nosotros decimos en nuestro discurso. Así que a mí me apareció un programa que tuvo repercusión en el año 2007, pero ya había hecho 5 o 6 años de Desayuno en Canal 7, que también era un programa dedicado a los temas generales, con la diferencia de que ese no era un programa producido por mí y el de la radio es totalmente producido por mí. Así que no hay ahí que yo asumí en determinado momento un riesgo comprometiendo lo que ya tenía logrado por mi decisión de estar en la política. Siempre he sido un animal político. Creo que una de las cosas más difíciles que hay para las personas es aceptar pérdidas de pertenencia social. A mí lo que me pasó en estos años fue efectivamente eso. Yo, por la cuestión económica de mi vida, por el nombre que tenía o que tengo, me fui relacionando con todo tipo de personas, pero es indudable que en algún momento uno queda, salvo los viejos amigos, los de siempre y los compañeros de trabajo, un tanto referido a una clase social que es muy devoradora, que absorbe a las personas. Esto es lo que le pasa a mucha gente en la política, en el periodismo. Es muy atractivo estar allí. Ellos crean sensaciones de pertenencia que no son reales. Por eso nunca hay que dejar el lado del mostrador al que uno pertenece. Y yo elegí que mi pertenencia social es la del laburante, la del tipo con el que me llevé bien toda mi vida, la de los amigos de siempre, y no aquella clase social que me acogía en función del deslumbramiento, entre comillas, que podía generar mi nombre, mi prestigio o como se le quiera denominar. Así que esa es una decisión importante. Uno vive tomando ese tipo de elecciones en la vida. ¿Con quiénes queremos estar? Hasta en una cena hay 20 personas en una larga mesa y no se sabe por qué, en forma misteriosa uno elige 2 o 3 personas. Algo dijeron, algo tienen, algo hay en la química de esas personas que nos hace elegirlos. Con los demás, como le va, mucho gusto, hasta la próxima, ojalá que nos veamos pronto. Con estos otros uno se relacionó intensamente. Y yo creo que esto es así en todos los órdenes de la vida. Vivimos eligiendo, aunque no nos demos cuenta. Uno no está diciendo, bueno, voy a elegir a este o al otro, tal situación o la otra, pero es una elección constante la que tomamos. Y yo tengo una pertenencia social y una pertenencia intelectual, una formación que es una y que se corresponde con un mundo al que pertenezco. Lo otro fue una pertenencia social a la que debí renunciar poco a poco porque desde allí se sintieron defraudados por mi elección al mundo al cual pertenezco. Hay pasiones equilibradas. Cine y teatro es como salir de mi casa y elegir según si hay sol o no. No, me da lo mismo.
amo esas expresiones. Determinado tipo de cine, como ahora que acabo de ver una película que se llama Mis hijos, otra que se llama Tangerine o Tangerine, así lo tomamos en el nombre francés, Mustang, Una guerra, A War. Todo esto lo he visto en estos días. Y también teatro, acabo de ver Tarde con Arturo Bonín, el espectáculo maravilloso de Hernán Casiari con sus cuentos, también todo en estos días. Y he sido plenamente feliz en todas estas manifestaciones artísticas, y vi una ópera la semana pasada de Ginastera, que son óperas un poco más difíciles porque es música sin melodía, y también me gustó muchísimo teatro cantado, y fui a un concierto de piano de una pianista que se llama Fernanda Morello. Quiere decir, el movimiento es permanente en todas estas manifestaciones. Cuando elijo elegir, es decir, hay todo esto al mismo tiempo, elijo la ópera. Y el cine y el teatro en la misma dimensión. La lectura en los viajes, sobre todo, cuando el tiempo me queda muy cómodo, en los aviones, en los aeropuertos, y después completo las lecturas aquí. Últimamente estoy fuertemente recomendador de libros de John Berger. Acabo de regalarle uno a una persona muy querida, al doctor Zaffaroni, porque me pareció que era una lectura que a él le iba a gustar enormemente en algún viaje. Por lo tanto, he tenido que leer algunos libros, me ha dado mucho gusto, porque los presentaba como Los monstruos de los hermanos Muleiro. Estoy leyendo Lo femenino de Sandra Russo. Estoy leyendo con enorme dificultad, en realidad no lo estoy leyendo. Estoy por llamar al autor y decirle, no te entiendo, pero no te entiendo no por culpa tuya, sino por culpa mía, como lo era Foucault. Es decir, esos escritores que le obligan a uno a leer 10 veces una frase hasta finalmente pasar eso como si pasáramos un alambrado de púas. Yo los entiendo, pero se llama Pegoraro, un escritor impresionante y un pensador de primera, y quiere que le presente el libro en la feria, entonces me lo da para leerlo y no he arrancado. Es decir, en esa primera lectura dije, bueno, para esto tengo que tener mucho coraje y mucho tiempo. Entonces la vida se hace de un entramado muy fuerte de cosas. Bueno, después está ver algo del deporte. Anoche, del día que estamos grabando la nota, vi el partido de Argentina y Chile. Después me enganché un poco con Perú y Venezuela. O sea, soy una persona que ama el ocio, en realidad. Una persona que ama el tiempo libre, el tiempo para mí. Soy bastante egoísta con el tiempo. Lo protejo muchísimo de aquello que me interesa en términos relativos. De aquello que se corresponde más que nada con mi respeto por la profesión. A mí me piden una nota, yo ya estoy desinteresado de lo que digo. Pero yo siento que me lo está pidiendo un periodista, como yo pedí tantas veces una nota. Entonces jamás declino en la medida de mis posibilidades. Y después está una pasión muy fuerte de los últimos años, sobre todo, de toda la vida, pero a la que le dediqué bastante en los últimos 4 años de mi vida, que es escribir. Escribir es formidable. Apenas descubran que tienen una pequeña facilidad, no hay que ser García Márquez ni Graham Greene. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que tratar de buscar caminos. Estoy escribiendo un libro que me da tanta felicidad saber que eso va a estar en manos de alguna persona, porque siento que está bien escrito, que está bien pensado, que tiene profundidad. Es extraño que yo hable así de alguna cosa mía, pero es el entusiasmo que me generan mis horas de trabajo interminables en mi escritorio, luchando con algo, borrando 40 líneas que acabo de escribir, diciendo, si no borro todo, voy a perder más tiempo todavía. Y eso también es algo muy conducente hacia cierta forma de felicidad. Escribir tiene mucho más prolijidad para el pensamiento, uno piensa mucho mejor. A veces yo me doy cuenta que uno entra en Honduras, que oralmente, en el apuro de las palabras, jamás lo podés recorrer. Aún si alguien improvisa bien, jamás improvisa tan bien como se puede escribir. Siempre la escritura lo supera. Jamás el discurso tiene ese orden, esa contundencia y hasta podría decirse esa belleza. Si yo hubiese sabido todo lo que iba a ocurrir, por lo menos lo hubiera pensado 2 veces. Es muy probable que me lanzase al ruedo igualmente. Pero me fue pasando
Yo estaba en un lugar donde veía todos los robos de ese grupo concentrado que se quedó con el fútbol después de aquello de papel prensa, que es una historia tenebrosa. Veía cómo estafaba el fútbol, cómo lo robaba a los clubes y a la gente al mismo tiempo. Me parecía que esto era injusto, todo lo que sucedía, hasta las barras bravas cuando se empezaron a pelear entre ellas, tiene como explicación al grupo dominante, porque ese grupo daba protección a dirigentes que favorecían sus negocios, pero que dentro de los clubes se comportaban con una condición de corruptela atribuida por lo menos por los hinchas y por otra parte del periodismo. Y en la protección que ellos le daban para fortalecer su negocio determinaba que las barras bravas se dieran cuenta que había negocios espurios dentro de los clubes. Y algunos eran favorecidos y los otros quedaban afuera, empezaron a pelearse por eso. La historia de River, por ejemplo, aquella de los quinchos, la que empezó en los quinchos, es muy sintomática. Entonces empecé a denunciarlos. Al principio no me llevaron el apunte. Desde 1992, que empezó la crítica más fuerte, aunque uno puede encontrar comentarios sobre los multimedios y la inconveniencia de los multimedios y lo que significa ya desde el año 87, es decir, cosas que tengo escritas o respuestas que he dado en reportajes. La parte fuerte viene a partir del 92 cuando se quedan con el fútbol. Hasta el 2009 nunca me nombraron, es decir, decidieron ignorarme. Uno puede buscar mi nombre, salvo una crónica en la página de espectáculos de un programa de televisión que yo hacía, casi que no hay menciones de mi persona. Entonces, este era el precio que yo pagaba. Cuando en el año 2009 comienza a discutirse la ley de medios, el hecho de yo haberlo peleado tanto a Clarín hace que sea una voz más interesante, con mejor capacidad de argumentación que otras. Y como voy a tener un peso más específico en esa discusión, empiezan a ocuparse de mí. Cuando se ocupan de mí, lo hacen con un poder de daño fenomenal, han tirado cualquier infamia, todo tipo de mentiras, la facilidad con la que ellos mienten es muy grande sobre personas, hechos, historia, no tienen ningún tipo de problemas, conviven con la mentira mucho más cómodamente que con la verdad, a tal punto que ahora creo que transitan mucho más por la ficción que por la realidad, porque les ha dado un enorme resultado. Y yo no podía prever que esto iba a suceder, que un día iba a haber ley de medios, que un día un gobierno se iba a plantar frente al poder real, desde el poder político que siempre es más modesto, e iba a tener el coraje de confrontarlo. Ese gobierno cautivó mi punto de vista con la pelea por la ley de medios y el fútbol para todos. No cabe ningún tipo de duda que el escenario era completamente distinto. Entre un gobierno que tenía buena relación con el diablo y un gobierno que ahora se paraba y lo enfrentaba, por supuesto que en mi ánimo había cosas distintas. En realidad cambió mucho el gobierno, muchísimo, del momento en el que tenía cordiales relaciones con Clarín al momento en el que, por suerte, como una bendición, aunque las cosas no hayan salido bien, decidió. No sabríamos tanto de la vida, del país, de la sociedad, de la política, del periodismo, como sabemos ahora al cabo de estos 6 años en los cuales tenemos el tema de la ley de medios como un eje de la enorme discusión que se ha dado en el país. Así que yo no sabía que me iba a pasar todo esto. Yo no tenía conciencia del riesgo porque sencillamente no lo había pensado, no había creído que las cosas eran en esos términos tan violentos como los que tocó sobrellevar. El libro se iba a llamar Los 100 días de Macri o 100 días del neoliberalismo, pero todo el mundo hablaba de los 100 días y últimamente hemos decidido cambiarle el nombre, se va a llamar Mentir a Diario. Lo más grave que tiene Macri como presidente es su forma cautivada de vivir con la mentira. Es decir, se está convirtiendo en una persona que miente todos los días y como no tiene quien le diga, mira que esto es mentira o quien se lo discuta, por el contrario, lo ensalzan, miente más. Este es un camino hacia una forma de amoralidad. Cuando uno no tiene ningún problema en decir cualquier cosa y piensa que esto tiene que ser aceptado, ya no le importa nada. No hay principios éticos ni verdades tangibles que puedan ser valiosas en su discurso. Dentro de ese contexto, lo que ha ocurrido es que ha dicho una mentira tras otra. Y elegir la mentira más grave
Para mí la más grave de todas las mentiras es la elección a dedo de los jueces que envió la Corte. Y también es grave que la sociedad esté esperando, los que son contras de Macri, las dificultades que van a haber para tener más razón, y los que son partidarios de Macri, que no se sufra tanto la cuestión económica para poder sostener que tenían razón con Macri. No tenía razón nadie respecto a Macri, pero por temas que hacen a la República, a la calidad de la democracia. Es decir, no tiene que importar, como lamentablemente es valioso para la consideración de la gente, que los alimentos subieron 60% por esa medida que desde el punto de vista económico es la peor. La devaluación sin red que hicieron determinando el aumento de los precios. Pero a mí me da a veces dolor que las cosas pasen por lo económico. Lo ético, lo moral, lo institucional es mucho más importante. Un presidente que se anima a mandar 2 jueces a la Corte Suprema de Justicia, uno de Clarín y otro elegido entre él y Lorenzetti, es una vergüenza. No puede funcionar. Tendría que, en ese mismo momento, ser descalificado. Pedir totalmente disculpas, ir totalmente hacia atrás y decir, bueno, déjenme empezar de nuevo a ver si esta otra me sale bien. Eso es un ataque brutal a la República. No era porque no había República que un gobierno al que le iba bien era vituperado de todas las maneras. Después tenemos la promesa de más democracia. ¿Lo es acaso que hayan volteado con un decreto de necesidad y urgencia, que parece un chiste, la ley de medios? Una ley de la democracia real, del Parlamento, de los foros de la gente, de todo el país, que se vota por mayoría de todos los partidos, con mayoría tomada de todos los partidos, y que alguien, Mañeto y Macri, se sientan, los abogados de ellos, y determinan que hay que hacer un decreto por el cual la ley de medios pasa a la historia. Es un ataque a la democracia, como nunca se ha visto. Ya sería un ataque a la democracia, porque la ley de medios en sí misma habla de democracia. Que la cambiasen, que la volteasen, aún dentro del Parlamento, eso sería muy discutible, por lo menos un motivo de infinita tristeza. Pero que lo hagan Macri y Mañeto por la linda cara de ellos, es un ataque a la democracia brutal. Después está el ataque a los valores que ellos venían a defender. Hablaron todo el tiempo de la corrupción. Por supuesto son, tanto Macri con su partido político como él a título personal tiene mucho para hablar o explicar sobre la corrupción. Y Clarín ni hablemos. Clarín es la madre de la corrupción en la República Argentina. Pero ellos se dedicaron a hablar de corrupción. Tomaron la UIF. ¿Y qué hicieron? Designaron como director y subdirectora o presidente y vicepresidenta, no sé cómo los cargos ahora, a los abogados de aquellos que habían sido denunciados por la UIF por lavado de dinero. ¿Se entiende? Y esto pasa como una cosa más en alguna crítica de los memoriosos, de los entrenados, entre los que me incluyo, pero con mucho olvido también podría estar. Mi libro Mentira Diario tiene como ventaja la posibilidad de que estos meses no caerán en el olvido fácilmente para quien lea el libro. Y ahí está el embrión de lo que esto será todo el gobierno de Macri. En realidad, estos fueron los primeros 100 días del resto de nuestra vida mientras esté Macri. La libertad de expresión es la posibilidad de que cada uno diga lo suyo, abiertamente y sin ir preso, sin que le tapen la boca. Y ahí entramos ya en problemas, porque la libertad de expresión puede ser atacada, por ejemplo, con 9 medios que dominan a uno, chiquitito, con quien tiene el 90% de la posibilidad de comunicar. Entonces, este 10% o 5% tiene libertad para decir lo que quiera, pero no tiene llegada. La libertad de expresión está ligada profundamente a la posibilidad de comunicar. Entonces, el ciudadano, por supuesto, tiene libertad de expresión de lo que quiera decir. Puede poner un casillero de cerveza en una plaza y decir lo que quiera, como hacen en Inglaterra. ¿Pero de qué sirve? Lo escuchan 20 que pasan por ahí en ese momento y para colmo piensan que está loco. Entonces, el pueblo se expresa a través de los medios de comunicación.
Pero los medios de comunicación no están en manos de nosotros los periodistas, sino en manos de las empresas periodísticas. Y la libertad es para las empresas periodísticas hasta cierto punto, la que se decidan a tomar, porque normalmente hay una cierta dependencia de lo que el Estado determina en lo que llamamos la pauta publicitaria. Por lo tanto, el riesgo que tenemos ahora es tremendo, porque la pauta de la ciudad, de la provincia y del país están manejados por la misma persona, por el mismo partido político. Las empresas periodísticas en estos momentos están de rodillas. Nadie que esté por afuera de la línea editorial de los medios es conveniente. Por eso estoy aquí, por eso Navarro tuvo que levantar algún programa, porque no se acepta por parte de las empresas que alguien comprometa la relación de la empresa con el gobierno. Y ahí tenemos una libertad de expresión que está conculcada. Y no hay libertad de expresión cuando un gobierno toma decisiones como las que con la firma de Lombardi, el del sistema de medios, tomó este gobierno. Terminó con valiosos periodistas de Radio Nacional que tenían un discurso que ellos de antemano sabían que no les iba a gustar. Terminaron con 678, que era un programa que permitía a la caída del día que el que quiere ver Telenoche lo pudiera hacer, pero los que el menor número querían el alivio de ver las mentiras del día pudieran hacerlo a través de ese programa. Lo sacaron. Anunciaron que lo iban a sacar y lo sacaron. Ahí aparece la empresa asociándose al poder político, al poder real, diciendo nosotros lo sacamos al programa. Y el poder político diciendo no fuimos nosotros los que sacamos a 678. Porque una de las cosas más fuertes que hay para mí en este tiempo es el cinismo. La capacidad de hipocresía que han desarrollado es sorprendente. Entonces son capaces de decir, nosotros nos sacamos a 678. A Nisman lo mataron en el baño, un comando iraní venezolano, dijo Clarín que había sido. Y uno dice, pero ¿cómo me decís eso? ¿Por qué me destratás así? ¿Por qué tenés tan mala opinión de mi inteligencia? Y lo hacen muy suelto de cuerpo, lo hacen con esa sonrisa imperturbable y cínica de por sí que ponen algunos de los integrantes del partido del gobierno, empezando por el propio presidente, porque una parte del cinismo importante, muchachos, es que ahora aparecen desde el grupo Clarín algunas voces que de vez en cuando le tiran algo a Macri. Y la gente dice, mirá, lo criticaron a Macri. No les importa. Ahora cambiaron el país. Ahora hicieron con el país lo que quisieron. Dentro de ese país de Mañeto, que gobierne Macri, que gobierne Massa, Urtubey, Lorenzetti o cualquiera que aparezca, a ellos les da lo mismo. El problema es entre un gobierno como el anterior y el poder real. Para el poder real, tener sus representantes en el poder político les es encantador. Por lo tanto, cuidado con creer que hay una libertad que se están tomando cuando hay críticas a Macri. Son unos hipócritas, porque ellos saben que el país es lo que querían. Ahora dentro de eso, tanto da. Entonces, de vez en cuando van a aparecer críticas para Macri. Y si Macri se deteriora mucho, le van a pegar. Y lo van a cambiar en la próxima elección. Van a hacer que el candidato sea Urtubey, por decir uno. Que les gusta, evidentemente. Y a Urtubey les gusta a ellos. Es decir, les gusta el poder establecido. Le encanta. Bueno, ahí estarán dándole continuidad y Macri quedará afuera. Si le salen las cosas más o menos bien, y aunque tenga 1 millón de desocupados, quizás más, consiguen un estado de cosas por el cual misteriosamente el pueblo en general ignora a los desocupados y los vota, seguirán 8 años. Pero al cabo de un tiempo van a aparecer las críticas. No les importa nada. Menem, de la Rúa, no hay inconvenientes. Los problemas son Alfonsín, los Kirchner. Esa gente les da otro tipo de trabajo. Esa gente confronta con las corporaciones. Y esa gente no la quiere. Así que la crítica que lean ahora, cada vez que vean a alguien que de pronto desde el mundo Mañeto ataca a Macri, digan qué cínico que sos. Porque ahora lo está haciendo con siempre el caballo del comisario, que le permite desbocarse un poco respecto a la defensa de los intereses del monstruo neoliberal que ellos crearon para este tiempo. No hay mensaje posible para el que perdió trabajo.
No hay mensaje posible para el que tiene miedo de perder trabajo. No hay mensaje posible para el que ya anda buscando trabajo y sabe que en realidad esto rebaja la dignidad del que está trabajando, porque el que está adentro empieza a temer por los muchos que hay afuera. El capitalismo es desocupación. Necesita desocupados para que el trabajo valga menos. Cada vez que ustedes escuchan a estos frívolos de la política decir no tenemos competitividad, de lo que están hablando no es de que no tengamos cabeza. Están hablando que la cabeza y las manos de los argentinos valen demasiado comparada con la de otros países de América Latina o del mundo. Entonces aquí si se ganan 600, 700 dólares, es un problema, tienen que ganar 150 para ser competitivos. La palabra competitividad tiene que ver con que el obrero gane menos. ¿Qué se le puede decir? ¿Cuál es el mensaje para ese tipo de personas? Los que van a las plazas que sigan yendo. Los que democráticamente, cantando, se hacen oír, como ocurrió en las plazas en enero y febrero, como sucedió en la Plaza de Mayo, hasta el día que me habían echado a mí, pero sobre todo cuando transcurrió el 24 de marzo, hay que hacerlo con ese espíritu democrático. No hay que permitirse la mínima violencia porque es lo que ellos quieren. Ellos son tan insensatos que, como dijeron tantas veces, que los que están del otro lado son feos, malos y sucios, quieren un comportamiento. Están sorprendidos. Los feos, malos y sucios solamente cantan. Le ponen alegría a la tristeza. Le ponen una sonrisa a la pretendida humillación que el gobierno les lanza. Por eso hasta el Papa eligió no quererlos. El Papa no los quiere. Y están muy sorprendidos porque el Papa ellos sentían que era de ellos. Todos pensamos que el Papa iba a ser un hombre que desde el Vaticano jugara hacia la derecha de la Argentina. Sus antecedentes, en tanto Bergoglio, nos informaban de eso. Se dio un baño maravilloso de la doctrina cristiana, miró el mundo desde la cima y se dio cuenta que esto es una salvajada, que es muy injusto, que 62 personas tengan lo que 3.500 millones, que el 1% tenga el 1% lo que el 99% reunido tiene. Entonces dijo, esto es capitalismo, esto es un daño muy grande. Un gobierno que representa el capitalismo más salvaje no le podía caer bien. Y ahí están, insultándole al Papa, viendo cómo recomponen la situación, tratando de institucionalmente no ir contra el Papa. Pero por ahora tienen al gobierno de los Estados Unidos y no tienen al Papa. Esto los perfila, esto marca quiénes son. Hay que tener paciencia, si algún mensaje se puede dar, mucha, y seguir en esto. Y luchar para que cuando haya posibilidades de cambiar, ese bolsillo que ellos sacaron y ahora tienen afuera, ese país que cambiaron, podamos nuevamente colocarlo en un sitio que sea más amable, más tibio, más cálido para la gente que menos tiene.